Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a estar con Germán llevándolos a tópicos que se están discutiendo hoy en día en el ámbito de la inteligencia artificial. Tratamos de crear una charla que no sea extremadamente técnica, pero tampoco queríamos hacer lo típico, hablar de las típicas aplicaciones de computer vision o de natural language processing, porque creemos que ya se está hablando muchísimo de esto. Queremos traer nuevos tópicos que abren nuevas discusiones y que esperamos que se queden con algo, que después puedan ir a buscar por su cuenta, seguir aprendiendo. Siempre nosotros, bueno, vamos a estar disponibles. Y bueno, esperemos que salga lo mejor de esto. Nuestra charla se llama Nuevas técnicas, aplicaciones y tópicos del estudio de Machine Learning. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, primero, no pasa la diapo acá. Un segundo que no está pasando la diapo. Ahí está. Bueno, somos Germán y Pasquinel. Ahora está. Bien. Ambos Data Scientists del estudio. Hemos trabajado en distintos proyectos. Germán ha trabajado muchísimo tema de Natural Language Processing y otros temas. Yo también he trabajado en eso, también Computer Vision. Eh, Estamos trabajando en una diversidad de proyectos, también formando gente, y bueno, tratando también de entregar lo mejor para nuestros clientes, tratando de diferenciarnos también como empresa y en particular como estudio. Siguiente. Y no se actualiza. Puede ser que yo veo que no se actualice. Ahí está. Déjalo así nomás. Entonces, esta primera parte les voy a contar un poco de lo que es aprendizaje, lo que es memorización, y en particular un tópico interesantísimo que es memorización no intencional, que vamos a ver durante este viaje que tiene muchísimas implicancias en especialmente el rubro de la ciberseguridad. Entonces, empezando, bueno, vamos a hablar qué es el aprendizaje automático. En particular, vamos a pasarnos a los modelos de lenguaje, porque a partir de los modelos de lenguaje vamos a hablar de la memorización no intencionada y cómo podemos solucionar este problema de la memorización no intencionada. Cualquier cosa, cualquier pregunta la pueden escribir en el chat. Siéntanse libres, por favor. Nosotros felices vamos a responderles. ¿No? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. Estoy seguro que muchos de ustedes ya más o menos han escuchado este tema. Hay distintos tipos de aprendizaje dentro del área de la inteligencia artificial y en particular de Machine Learning. Está el capaz más conocido, que es el aprendizaje supervisado, que es un modelo que aprende de una variable target o una variable objetivo en que nosotros podemos tratar de describir cómo los datos de entrada se relacionan y cómo pueden describir un comportamiento en específico. Sin embargo, también está el aprendizaje no supervisado, donde no existe una variable objetivo, en donde queremos entender la distribución de la data de entrada, o los features, y poder, por ejemplo, hacer clustering, o hacer separación, hacer reducción de dimensionalidad, etc. Ambos problemas son bastante comunes y se aplican en una diversidad de problemas gigantes. También está el aprendizaje semisupervisado, que es cuando queremos aprender una distribución, sin embargo tenemos solo unos ejemplos, entonces tenemos que usar técnicas mixtas en este caso. Y para dar paso más adelante de lo que va a hablar Germán, vamos a hablar de Reinforcement Learning, que es un aprendizaje que podría de algún modo llamarse supervisado, pero entra en una categoría especial porque parte de un ambiente dinámico, un ambiente que cambia. Vamos. Un poco siguiendo con este espíritu del repaso, de entender conceptos básicos, es importante hablar del overfitting. A mí no se me está dando el display muy bien, ¿sabes? Ahí está. Sí. Conceptos clásicos, bueno, overfitting es cuando un modelo que está aprendiendo de la data de entrada
comienza a aprender el ruido de la señal. Entonces aquí vemos, por ejemplo, los puntos es la data que nosotros medimos. En el eje X está la variable, el feature, que nos describe algo, y nuestro target, que es el eje vertical. En el caso de underfitting no podemos describir, no estamos describiendo bien nuestro comportamiento. Después en el medio tenemos una función que predice bastante bien porque captura la esencia de la curva, pero sin embargo podemos empujar a nuestro modelo a aprender del ruido, a aprender de esa variación que no necesariamente viene de nuestra función original, sino que de una variación no controlada o ruido. Este caso de overfitting es un caso que, bueno, como data scientist todo el día estamos lidiando y hay un montón de técnicas para lidiar con este tipo de cosas. En particular, cuando estamos entrenando una función, siempre medimos lo que es la validation loss y training loss. Básicamente, la loss function nos dice cuánto nos estamos equivocando en la predicción de nuestra variable target, o nuestra variable objetivo. El tema es que cuando aumentamos las epochs, aumentamos los ciclos de iteración de aprendizaje del modelo, vamos a ir cada vez más aprendiendo de la data de entrada, o sea, la data de entrenamiento, y vamos a, hasta cierto punto, aprender demasiado de nuestra data de entrenamiento. ¿Qué significa? Que vamos a disminuir, como ven en la curva, que disminuye, no, y yo no puedo marcar con mi guitarra. Vamos a ver cómo disminuye el loss de entrenamiento. Sin embargo, el loss de validación, o sea, el error que estamos cometiendo con la data que no estamos viendo, empieza a aumentar. ¿Qué significa esto? Eso significa que nuestro modelo ya dejó de aprender, ya dejó de generalizar y está aprendiendo demasiado o está, entre comillas, memorizando nuestra data. Esto es un problema y nosotros, si vemos una curva así, sabemos que tenemos que parar más o menos, se ve ahí en el epoch 15, ahí ven en el eje X, porque si no, después vamos a hacer overfitting. ¿Okay? Desde ese punto en adelante es el overfitting. Ahora sí. Hasta ahí, bueno, nuestro repaso de términos generales de Machine Learning o aprendizaje automático. Ahora vamos a pasar a un conjunto particular de modelos, que son los modelos de lenguaje, porque esto va a ser de utilidad en las siguientes secciones que vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué es un modelo de lenguaje? En términos coloquiales se puede decir que es un modelo que calcula la probabilidad de una secuencia de palabras en base a otra secuencia de palabras. Después vamos a ver unos ejemplos. Y en términos más técnicos, es una distribución de probabilidades de una secuencia de palabras en particular. O sea, es la probabilidad que se dé la palabra x1 hasta xn. Ese es un conjunto de 1 a n de palabras. ¿Vamos? Ahora vamos a hablar qué se puede hacer con este, o cómo opera un modelo de lenguaje. En particular, podemos nosotros entregarle un modelo de lenguaje un conjunto inicial de palabras, que en este caso en particular le vamos a llamar historia, y nuestro modelo de lenguaje nos va a dar una probabilidad de varias palabras que puedan estar asociadas a este primer conjunto. Nuestro modelo, como es de naturaleza probabilística, va a elegir alguna de estas palabras según las distribuciones con las que haya sido entrenado el modelo. Entonces podemos darle una historia, que pueden ser las palabras el perro está, y nuestro modelo nos puede predecir ladrando. Nos puede predecir también saltando o cualquier otra acción que haga un perro, pero en particular aquí colapsa solamente a una predicción que es ladrando. Después podemos entregarle otras frases más complejas, como para estar preparados para la lluvia, y podemos pedirle al modelo de lenguaje que no solo nos prediga una palabra, sino que toda una frase siguiente. ¿Okay? Al mismo tiempo, también un modelo de lenguaje puede servir después para hacer traducciones, como para pasarle una frase en español y que nos devuelva la traducción en francés. Eso más o menos es alguna de las cosas que se pueden armar con estos modelos de lenguaje. Son bastante poderosos, se imaginarán. Bien, entonces, vamos a hablar de algunos de los modelos de lenguajes que históricamente han funcionado. No voy a entrar mucho en detalle acá, sino que un repaso en general para después, si ustedes quieren,
va por su cuenta y lo estudian, pero quieren más o menos un mapa. Uno de los modelos de lenguaje más, se diría, más parsimoniosos y que son muy famosos porque es muy fácil de entender la lógica por detrás, es un modelo de lenguaje que se llama enegrama. Enegrama es un N, es una letra que en este caso va a simbolizar un número entero que podemos elegirlo desde 1 hasta todo lo que queramos. Entonces podemos elegir, por ejemplo, si fuera 2 sería un bigrama, si fuera 3 sería un trigrama. ¿Y qué es lo que hace? Calcula, como les dije, la probabilidad de las palabras, en este caso en vez de x1 es w1 o wn, la probabilidad que se dé este conjunto. ¿Cómo lo hace? Utiliza, utiliza la probabilidad condicional y dice, bueno, la probabilidad que se dé todo este conjunto es la probabilidad que se dé una palabra en particular basado en su contexto. Después, y si hacemos esta multiplicación, esta pitatoria, también decimos, bueno, o que se dé también la misma palabra bajo el contexto anterior y vamos reduciendo también la cantidad de contexto. Entonces se da como una especie de regla de cadena. Donde cada una de estas probabilidades, como ven en la ecuación de abajo, se calcula empíricamente. Aquí no hay ningún modelo matemático subyacente con redes neuronales, no, aquí uno va al corpus del lenguaje y uno calcula cuáles son las frecuencias relativas, guarda todo esto en una matriz gigante, entonces después le entrega al modelo cuáles son las palabras iniciales y te entrega una predicción según la probabilidad que se dé según el historial pasado. No voy a entrar en detalle, no espero que se entienda de principio a fin todo esto, quiero dar ciertas nociones. El enegrama es una forma de calcular la probabilidad de esta distribución de palabras a partir de una probabilidad condicional de la última palabra con respecto a las anteriores y así ir para atrás. No se preocupen si no entienden todo en detalle porque tampoco esto estuvo hecho para eso. El siguiente. Después ya pasando un poco más a modelos más modernos, llamémosle, está el Neural Language Model, que es basado en una Feed-Forward Neural Network, donde, como ven abajo, entregamos palabras, pasa por una Neural Network que calcula pesos y entrega también una distribución de probabilidades donde te predice esta palabra. Pero aquí sí es un modelo en donde nosotros calculamos ciertos parámetros que son los pesos de nuestra red. Aquí puede ser, por ejemplo, esta frase es "The students open their", y puede ser, por ejemplo, books o laptops, o puede ser alguna otra, y el modelo eventualmente va a colapsar y va a elegir alguna de esas. Siguiente. Otros modelos de lenguaje famosos son lo que nace de las Recurrent Neural Networks, y en particular la LSTM, que tampoco voy a repasar, toda la familia de BERT, por ejemplo, Albert, Struthberg, y son millones, hay muchos memes de esto en particular, porque es una familia gigante de todos los modelos de BERT. El XNet y la famosa GPT 1, 2 y 3, que son hoy en día consideradas el estado del arte. Pueden buscarlos por su cuenta, yo les recomiendo, son muy interesantes. También especialmente GPT es bastante complejo de entender, pero los motivo totalmente a darle un poco de vueltas a la arquitectura Transformers, que es bastante curiosa y muy exitosa, por sobre cualquier otro adjetivo que podemos darle. Ahora, repasando, estuvimos viendo lo que es overfitting, lo que es memorización, después hablamos de un tipo particular de modelos, en donde no hablamos de memorización ni nada de eso, pero quería hablar un poco de los modelos. Y ahora vamos a hablar de memorización intencionada, que es el tópico de esta parte de la charla. En términos coloquiales, y aquí les voy a contar nomás, la memorización no intencionada difiere del concepto tradicional de memorización u overfitting, en el sentido que se basa en aprender combinaciones específicas de carácter que no fueron intencionales que el modelo aprendiera. Y usualmente esta combinación de caracteres es sensible desde el punto de vista de ciberseguridad. Después vamos a ver por qué digo esto. En términos técnicos, ocurre cuando una red neuronal revela la presencia de datos de entrenamiento de fuera de la distribución. Es decir, es una data que el modelo no
realmente no es una data para que el modelo aprenda, el modelo del lenguaje, aprenda una semántica que va por detrás del modelo del lenguaje, sino que es un elemento particular, una frase en particular que el modelo memoriza rápidamente y después esa frase puede generar fuera de la distribución ciertas predicciones que pueden ser incómodas después para la performance del modelo. ¿Seguimos? Entonces, ¿qué es esto? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos un modelo de lenguaje y aquí vamos a usar la misma nomenclatura que usamos en el pasado. La izquierda es la historia y lo rojo es la predicción. Entonces, tienen un modelo de lenguaje y como input le dan el número de seguridad social es y empiezan a llenar, por ejemplo, unos números random. Y el modelo de lenguaje te completa con el 45582, por ejemplo. O uno podría poner más números, menos números, podría poner el número de seguridad de Pablito, de Pedrito, y te lo entrega. ¿tá? Esto no le aporta nada a la capacidad de la red de ser un buen predictor o de modelar un lenguaje, sino es un ejemplo aislado que quedó, que de algún modo nos contamina las predicciones y puede ser un threat de ciberseguridad. Otro podría ser la contraseña de tu email es so y te complementa con lo siguiente. O, por ejemplo, las enfermedades de John Doe son presión alta y arritmia para una persona. eh, la salud, todos sabemos que tiene que ser algo privado. Y si esto está en una base de datos para la cual se entrenó un modelo de lenguaje, puede ser algo bastante sensible porque se estarían revelando ciertas condiciones de alguna persona que no quiere que se comenten. En particular, y esto viene de la ciberseguridad, a este tipo de frases particular memorizadas se le llama canarios o canary en inglés, porque es un término que viene de la minería y de otras cosas que no vamos a hablar. Pero para que sepan, en particular en ciberseguridad, estos son canarios. Entonces se dice que la memorización no intencionada ocurre cuando estos canarios ocurren más comúnmente que el azar. O sea, si yo entrego las enfermedades de John Doe son, y en una vez me responde presión alta y arritmia, pero otra vez me responde otra cosa porque hay un componente aleatorio y me dice ninguna, o me dice, no sé, tiene diabetes, otra cosa, pero no memorizó este ejemplo de John Doe, entonces no sería un problema. El problema es cuando estos ejemplos ocurren comúnmente, porque los memorizó y tienen cierto dejo de verdad. Ya la persona que quiere, como entre comillas, hackear esta red, podría entender que estos no son casos particulares probabilísticos, sino es algo efectivamente memorizado y por lo tanto es confiable y accionable desde ese punto de vista. Para evaluar lo que es la eficiencia de la red y también la memorización, vamos a hablar de perplexity, esto es qué tan sorprendido está el modelo de ver un valor específico, o qué tan útil es el modelo. Nosotros queremos que los modelos estén sorprendidos de ver un valor específico. ¿Por qué? Porque si un modelo no está sorprendido viendo un valor específico, dado una distribución inicial, ¿cuál es el problema? El problema es que si no está sorprendido es porque siempre se está dando eso y por lo tanto hay memorización. Entonces, es bueno que un modelo tenga una perplejidad alta o una sorpresa, una capacidad de sorprenderse alta, porque eso significa que no va a aprender valores específicos. Y asimismo está exposure, que es la reducción de la entropía, dado que se adivinan esos canarios. O sea, que los modelos, que tanto el modelo está colapsando hacia estos canarios que nosotros hablamos. Y estos canarios, de alguna forma de medirlo, es que se entregan al modelo a propósito ciertos canarios que nosotros después vamos a controlar, vamos a poder ver. Porque si no, no tenemos una forma de medirlo. ¿Okay? O sea, la metodología experimental es ingresar canarios a esta red neuronal y después vemos qué tanto está aprendiendo estos canarios en particular. Entonces, hasta este momento podría quedar un poco de confusión y podríamos decir, pero no es lo mismo que overfitting, y yo entiendo esa confusión y a mí también todavía me cuesta pensarlo porque de algún modo sí, está aprendiendo de la data de entrenamiento más de la cuenta. Sin embargo, hay ciertas características de Unintended Memorization, que es lo que estamos hablando, que dan cuenta de que no es lo mismo porque el mecanismo de aprendizaje cualitativamente es claramente distinto.
En particular, cuando nosotros vamos a entrenar una red, el overfitting pasa después de unas épocas de entrenamiento, cuando el modelo empieza a aprender demasiado el training set y por lo tanto no puede validarse, no puede generalizar bien porque está aprendiendo de este conjunto de entrada nomás. Sin embargo, como ven, la exposure, que es la medida de la Unintended Memorization, está aumentando rápidamente, incluso en la tercera época. Entonces, ahora podemos ver en la imagen siguiente que en particular se hizo un experimento que se metieron ciertos canarios, se midió el exposure y nosotros en la curva que veíamos en el principio, vemos más o menos en el Epoch 10 que el modelo empieza a ver un overtraining, lo que da cuenta de un overfitting. Sin embargo, el exposure sube estrepitosamente incluso antes de que se empiece a dar este fenómeno. Por lo tanto, como no ocurre el exposure de la misma forma que ocurre el overfitting, podemos decir que son dos fenómenos efectivamente distintos. ¿Qué es lo peligroso de todo esto? Peligroso que esto se viene midiendo hace muy poco tiempo, se viene entendiendo hace muy poco tiempo, y los modelos de lenguaje ya se vienen usando. Entonces, esto está hablando de que hay que parar las antenitas, hay que tener cuidado, porque estamos usando modelos de lenguaje que pueden exponer problemas de ciberseguridad grandes. Y por lo tanto, tenemos que usar este framework para poder realmente entender cuándo no estamos cometiendo, o cómo no cometer ese error. Y ya lo último, eh, entonces, bueno, ¿qué hacemos con todo esto, no? Hay un paper, hay varios papers, pero este es como el paper que termina de entender toda esta parte, que propone un método que se llama Differential Privacy. Básicamente, Differential Privacy es una forma de decir, bueno, nosotros no queremos ensuciar la data de entrenamiento no sé, ensuciar la data de entrenamiento para que no aprenda, por ejemplo, no queremos como estar metiéndole números aleatorios a los números que vemos ahí porque pensamos que puede ser un número sensible, ¿no? Si hacemos eso, y de hecho se ha visto que disminuye la capacidad del modelo de aprendizaje porque estamos metiendo un ruido en la data de entrada. Sin embargo, aquí se desarrolla el Differential Private Stochastic Gradient Descent, que lo que hace para los más entendidos, básicamente calcula el gradiente estocástico y en un momento normaliza el gradiente estocástico. Ahí está, claro, normaliza el gradiente estocástico por su norma, pero también metido un parámetro C. Ese parámetro C es un hiperparámetro que vamos a ir jugando, que vamos a ir modificando, para ver cuál es el óptimo y el compromiso entre memorización y aprendizaje. ¿Ok? Y por último, al gradiente que habíamos calculado que está normalizado, le sumamos una variable que se distribuye normalmente, con media cero, varianza, y con una varianza como la ven ahí, que es su varianza multiplicada por este parámetro C, y se hace la actualización. Y efectivamente con esta solución súper sencilla, logran, encontrando ciertos parámetros, ¿no es cierto?, disminuir fuertemente la unintended memorization. Entonces, bueno, enseñanzas de esto, porque los modelos funcionen, porque estamos viendo algo que funcione, no significa que un modelo es seguro. Siempre hay que volver y hay que cuestionarse, bueno, este modelo está aprendiendo, está siendo de utilidad, pero ¿qué problemas puede dar en el futuro? Tenemos que revisitar la data de entrenamiento, tenemos que revisitar casos específicos, y por eso hay que armar todo un framework en inteligencia artificial que sea capaz de detectar este tipo de problemas antes que se generen problemas mayores y afecten la vida de las personas. Eso es por mi lado. Muchas gracias. ¿Te animas a...? ¿Presento yo? Sí, eso porque tengo algún problema. Un segundo. Aquí comparto.
Como guía de página. Gracias. Bueno, ahí no está la llamada, se me perdió. Gracias, Pasqui. Bueno, bien, como comentamos hace un ratito, ahora en la segunda parte vamos a cambiar un poquito el mindset y vamos a hablar de una técnica conocida como Line Reinforcement Learning. En un poco la agenda, comenzaremos la presentación discutiendo sobre las bases de Reinforcement Learning, qué es, por qué lo utilizamos y cómo se relaciona con otras técnicas que ya conocemos. Continuaremos mostrando dos opciones de aplicación de Reinforcement Learning, que vamos a llamar online y offline, indicando obviamente las diferencias entre ellas. Y también en las secciones finales discutiremos brevemente sobre qué se está haciendo actualmente, culminando con una muy breve presentación de recursos para todos aquellos que deseen aventurarse en el mundo de Reinforcement Learning. Bien, primero lo primero, setear expectativas. Tenemos por delante aproximadamente unos 30 minutos, un poquito menos, de presentación sobre este tema. Y el objetivo nuestro va a ser simplemente mostrar algunos aspectos de Reinforcement Learning para comenzar a entender el potencial de las técnicas asociadas. Obviamente, de ninguna manera pretendemos que esto sea una clase sobre Reinforcement Learning, ya que el tiempo disponible no nos lo permite, ¿de acuerdo? Así que buscamos, sí, como decía Pasqui, que se lleven algo de conocimiento y posiblemente muchas preguntas, pero también vamos a brindarles la suficiente información para que sepan cómo buscar responderlas. Comencemos entonces. Bien, lo primero a resaltar es de dónde proviene la técnica o la idea de Reinforcement Learning, también llamado aprendizaje reforzado o aprendizaje por refuerzo, que es un tanto feo ese nombre, pero bueno, es la traducción literal si quieren. La idea surge de que los animales y los seres humanos aprendemos mediante la interacción con el ambiente que nos rodea. Esa interacción puede ocurrir de diversas formas y tener diferentes resultados, por supuesto. Ahora, una de las primeras cosas que se nos viene a la mente es cómo se compara con otros tipos de aprendizaje que ya conocemos, ¿no? Como lo mencionaba hace un ratito. Bueno, Reinforcement Learning sin duda es diferente de aprendizaje supervisado. En este tipo de aprendizaje, es decir, en el supervisado, se parte de un conjunto de entrenamiento ya etiquetado, por ejemplo, ¿sí? Supongamos por algún experto, mientras que en un aprendizaje interactivo, como lo es el caso de Reinforcement Learning, resulta un tanto impráctico obtener ejemplos del comportamiento deseado que sean a la vez correctos y representativos de cualquier situación. El agente, que es un elemento importante en Reinforcement Learning que vamos a estar viendo, debe aprender de su propia experiencia. Por otra parte, Reinforcement Learning también es distinto de aprendizaje no supervisado. En este tipo de aprendizaje se busca encontrar estructuras desconocidas en el conjunto de datos no etiquetados. Sin embargo, en Reinforcement Learning, el agente busca maximizar una recompensa numérica, no encontrar patrones escondidos, si se quiere, dentro de cada dato. Entonces, la conclusión primaria y tal vez un tanto burda de esta discusión es que Reinforcement Learning, sin duda, parece ser un paradigma de aprendizaje nuevo. Bien, comencemos ahora a formalizar algunos de estos conceptos. Arriba a la derecha pueden ver un diagrama donde se intenta mostrar la relación entre las diferentes técnicas asociadas a lo que conocemos como inteligencia artificial. Primeramente tenemos a Machine Learning, que en términos muy generales comprende algoritmos que permiten extraer cierto conocimiento a partir de los datos, ¿sí? Por ejemplo, en forma de patrones difíciles de detectar tal vez con otras técnicas estadísticas, ¿sí? Por otra parte, tenemos Deep Learning, que en particular se utiliza lo que se conoce como redes neuronales artificiales para extraer ese conocimiento, que hablábamos recién. Y finalmente, por otra parte, tenemos a Reinforcement Learning, que es una técnica que se aleja en cierta medida de estos conceptos. En esta técnica, un agente busca aprender a través de lo que se conoce como ensayo y error, ¿sí? Al interactuar en particular con un ambiente, de manera similar a como lo hacemos los seres humanos o animales, como mencionamos sobre. Bien, como comentaba, en la naturaleza el aprendizaje ocurre cuando un animal explora o interactúa con su hábitat, ¿sí? Llamémosle, para encontrar, por ejemplo, alimentos, ¿sí? Y esto es justamente esa idea que intenta capturar Reinforcement Learning. Interacciones con el ambiente refuerzan o inhiben patrones particulares de comportamiento dependiendo del resultado. Es decir, si a partir de esos comportamientos obtiene recompensas, ¿sí? O castigos, por ejemplo. Entonces,
Reinforcement Learning busca aprender qué acciones deben ser seleccionadas en los diferentes estados y asociados al ambiente, que es algo que vamos a mencionar enseguida. ¿Para qué hace esto? Bueno, lo hace para maximizar un valor numérico, pero a largo plazo. ¿Sí? Usualmente los problemas de Reinforcement Learning se modelan mediante el proceso de decisión de Markov, tal vez algunos de ustedes lo conozcan, ¿sí? Pero una idea muy simple puede verse en el diagrama de bloques que aparece a la derecha. Lo que se intenta representar en esa imagen es la interacción agente-ambiente. El agente es aquello que, dada su observación del ambiente, debe tomar una acción sobre este, esperando obtener una respuesta del ambiente en forma de una recompensa numérica, como decíamos hace unos minutos, y además un nuevo estado. ¿Sí? Ante ese nuevo estado, el agente debe seleccionar una nueva acción y así en adelante. Es decir, el loop continúa hasta que se dé alguna condición de finalización. Entonces, para ir fijando un poco las ideas, veamos un ejemplo sencillo. Bueno, tenemos aquí una de las tantas versiones del juego Super Mario. ¿Sí? Varios de nosotros seguramente o bien lo jugamos recientemente, que se está poniendo de moda lo vintage, o lo jugamos en nuestra época cuando éramos más niños. ¿Sí? Entonces, el ambiente aquí está representado por el propio juego y en particular por cada pantalla que se ve en los diferentes momentos, ¿sí? Siendo en particular la pantalla el estado que la gente recibe. ¿Sí? El agente, claro, en este caso es el propio Mario. Inicialmente, Mario, creo que no, sí, ahí está. Inicialmente, Mario se enfrenta a una determinada pantalla, ¿sí? Supongamos una como lo que aparece en el dibujo de la imagen del ambiente. Ante esa pantalla, Mario decide de alguna manera que debe caminar hacia la derecha. Esta es la acción que Mario toma sobre el ambiente. Esto genera una nueva pantalla, supongamos la misma, pero movida a unos píxeles, ¿sí? Donde aparecen otros elementos, como ser los típicos bloques de monedas, nuevos enemigos, etc. ¿Sí? Además, como no perdió aún, Mario recibe puntos, esencialmente por mantenerse vivo. Ante esta nueva pantalla, Mario determina que no se moverá en ninguna dirección ni en ningún sentido, es decir, se queda quietito. Esto también, de hecho, es una acción sobre el propio ambiente, por lo que se genera un nuevo estado. ¿Sí? Sin embargo, en esta ocasión, ese estado muestra que a Mario lo toca un enemigo, ¿sí? En particular un Goomba. ¿Sí? Los que hemos jugado sabemos que esto significa que Mario pierde y debe empezar nuevamente. En este caso, como perdió, Mario no recibe ninguna recompensa numérica. ¿Sí? El objetivo, ¿sí?, de un algoritmo básico de Reinforcement Learning sería que Mario maximice los puntos que recibe. Y bueno, para los que se estaban preguntando qué es un Goomba, es ese bichito que aparece por ahí. Bien. Entonces, veamos otros conceptos importantes dentro de lo que es Reinforcement Learning. ¿Sí? Sí, sí. Gracias. Por una parte tenemos la política, ¿sí? Esto es, ¿qué acción tomará la gente en un estado determinado? Esa acción puede ser determinística o estocástica, ¿sí? Eso es importante saber. En esencia, la política lo que busca es responder a la pregunta de cuál es la mejor acción a tomar. En el caso de Mario, que vimos recién, sería, por ejemplo, si viene un Goomba, ¿qué me conviene? ¿Saltar o caminar directo a él? Bueno, por otra parte, la recompensa, como ya conversamos, es la señal numérica que el ambiente le envía a la gente ante una acción que éste toma sobre el mismo. Entonces, en el caso de Mario podría ser el ambiente le retorna puntos porque aplastó a un Goomba y no murió en el intento. ¿Sí? En otras palabras, intenta responder la pregunta, o responde, mejor dicho, la pregunta de qué tan buena fue la última acción. Por otra parte, tenemos un concepto un poco más escabroso, si se quiere, que es lo que se conoce como la función de valor, que puede ser de un estado o de un par estado-acción, que esencialmente es la esperanza de recompensa futuro. Notar la palabra clave aquí, futuro. Es decir, a diferencia de la recompensa, que surge a continuación de una acción, enseguida a continuación de una acción, el valor de un estado está dado por la recompensa acumulada que puede obtenerse si se sigue una determinada política, si se sigue un determinado conjunto de acciones. Entonces, responde, si se quiere, a la pregunta de qué tan bueno es estar en una determinada situación. Finalmente, el último concepto que vemos es el modelo, el cual puede existir o no, y es por eso que lo pusimos en un color levemente diferente y encuadrado.
Este modelo es simplemente una representación del ambiente que, por ejemplo, en el caso de Mario, sería el propio juego con sus reglas, movimientos, etc. ¿Sí? Entonces, en este punto tenemos casi todos los conceptos más importantes de reinforcement learning. Básicos, por supuesto, pero los más importantes. Sin embargo, aún no explicamos cómo la gente aprende. Bien, el aprendizaje estará asociado al uso de algoritmos que buscan estimar la función de valor respecto a una política determinada. Recordar que esa política puede ser de un estado, perdón, que ese valor, perdón, es de un estado o de un par estado de acción. Entonces, dicho de otra forma, si quieren, resolver una tarea de reinforcement learning implica encontrar una política que haga que la gente reciba una gran recompensa acumulada a largo plazo. De entre todas las políticas posibles, existe al menos una que es igual o mejor que todas las otras políticas en términos de estos retornos y de estas recompensas acumuladas. A esta política la llamamos la política óptima, y la misma se obtiene a través de las funciones de valor estado y estado de acción, también llamadas óptimas. Y bueno, acá es donde la cosa se pone divertida, porque es donde aparecen todos los algoritmos. Existen diversas categorías, tenemos Model Based, Model Free, On Policy, Off Policy y varias más. Yo acá les estoy dejando una categorización, sí, muy típica, y obviamente no tenemos tiempo para discutirnos cada uno, porque cada uno tiene su buena complejidad y lleva un rato, pero sí les dejo unas referencias de los más usuales y o que representan el estado del arte. Bien, por último, para terminar esta parte bien sencilla y básica de Reinforcement Learning, el último concepto básico que es importante que tengan en mente es el de exploración versus explotación. ¿Qué es esto? Bueno, esencialmente es un trade-off entre dos opciones. La primera sería tomar la mejor decisión en función de lo que actualmente conozco, y la segunda sería intentar obtener más información para mejorar mi conocimiento, ¿sí?, sobre, por ejemplo, la realidad. A modo de ejemplo, y dejando un poquito de lado el caso de Mario, si tuviéramos que elegir un restaurante para ir a comer, el trade-off sería: ¿voy a mi restaurante favorito donde ya sé que la comida me gusta, o me la juego y voy a otro restaurante con la esperanza de que la comida pueda gustarme más? Y de nuevo, palabra clave, en este caso es esperanza. Como se indica en el cuadro, la mejor estrategia a largo plazo puede involucrar renunciar a recompensas, llamémosle sustanciosas, en el corto plazo. Y bueno, y esto es algo con lo que los algoritmos de Reinforcement Learning deben lidiar y considerar para intentar alcanzar la optimalidad de la que hablábamos. Bueno, pasemos ahora a lo interesante, ¿sí? Veamos qué se puede hacer con todo esto del Reinforcement Learning. A la izquierda tenemos lo que en la práctica llamamos un caso de juguete, el cual es bien conocido y sirve para probar nuevos algoritmos o modificaciones, ¿sí? El objetivo es que la nave, es decir, el agente, aterrice sana y salva en la zona delimitada entre las dos banderas amarillas. Por otra parte, en el medio tenemos una implementación basada en Reinforcement Learning llamada OpenAI 5, ¿sí? El 5 es en alusión a las 5 redes neuronales que se utilizan dentro del framework, ¿sí? Y bueno, algunos ya reconocerán que en este caso es el Reinforcement Learning utilizado para aprender a jugar al juego Dota, ¿sí? Dota 2 en particular. Y lo curioso es que la gente, sí, el framework, no solo sabe jugar a Dota al final, sino que en 2019 venció un equipo en un torneo de esports, y lo hizo en menos de 20 minutos. O sea, eso tiene que darles un poco idea del poder que hay detrás de Reinforcement Learning. Como dato interesante, para el entrenamiento de la gente se utiliza una cantidad de datos, los datos en sí son partidas de Dota, que equivale a 180 años, ¿sí? Y eso es por día. O sea, cada día utiliza 180 años de partidas. ¿Bien? El equivalente a 180 años, por supuesto. Bueno, finalmente, del lado derecho de la slide tenemos un caso de Reinforcement Learning aplicado al aprendizaje multitarea. Esto es, Google generó un framework que, mediante el uso de offline reinforcement learning, algo que vamos a ver en breve, permite ahorrar horas de costo computacional, no solo manteniendo el desempeño que tendría un único agente resolviendo esa tarea, sino que además lo mejoró hasta 3 veces. Y bueno, estos son, por supuesto, solo algunos ejemplos, existen miles. Lo importante es mostrar que reinforcement learning no solo se queda en la teoría, sino que es perfectamente aplicable. Lo que estuvimos viendo hasta ahora es la versión más usual de Reinforcement Learning, y es aquella que llamamos online. Es la primera que se presenta en cualquier tipo de curso y que es suficientemente compleja por sí misma, ¿sí?
Sin embargo, no es la única posible ni es la que despierta mayor interés a nivel de la industria. Entonces, los dos conceptos que vamos a enfrentar aquí son el aprendizaje online y el aprendizaje offline. Se trata esencialmente de la metodología, justamente con el de aprendizaje, utilizada por el agente y refiere al uso o no de un ambiente durante el entrenamiento. Es decir, si ese ambiente existe, decimos que el aprendizaje es online y en caso contrario, es cuando no existe, le llamamos aprendizaje offline. Y en ese caso, el aprendizaje va a ocurrir a través de un conjunto de datos. Un detalle nomás para que tengan en cuenta es que dependiendo de la bibliografía que revisen, offline reinforcement learning lo van a encontrar también como batch reinforcement. Bueno, en este punto la pregunta que surge es, entonces, ¿por qué puede ser interesante considerar offline reinforcement learning? Veámoslo. Sabemos que las redes neuronales hacen las veces de buenas funciones de aproximación no lineales, supeditada obviamente a la existencia de una gran cantidad de datos para entrenarlas. Por su parte, Deep Reinforcement Learning, técnica que se utiliza tanto en el escenario online como offline, hace uso de las redes neuronales como funciones de aproximación para estimar las funciones de valor que hablábamos hace un rato. En esta técnica, de hecho, es que se basan la mayoría de los algoritmos que se consideran el estado del arte. Sin embargo, debido a la gran cantidad de datos que se requiere, el escenario online se torna un tanto impráctico y a veces hasta prohibitivo por ser peligroso, ser falto de ética u otro. Por ejemplo, podría ser necesario recolectar datos para aprender qué vacuna tiene más efectos secundarios. ¿Sí? Y eso obviamente hay que hacerlo sobre humanos. ¿Sí? A modo de ejemplo, para que se hagan una idea de nuevo de la cantidad de datos, para aprender a jugar a un único juego de la consola Atari, ¿sí? Supongamos Space Invaders, un agente de Reinforcement Learning típicamente consume una cantidad de datos correspondiente a semanas de juego ininterrumpido. Ahí hay un estudio en conjunto del MIT y Harvard que demostró que el nivel de excelencia que alcanzaría ese agente, o sea, jugando esa cantidad de tiempo, equivale apenas al desempeño que un humano lograría en 15 minutos de juego. Así que sin dudas es impráctico ir por este camino. Bien, sin embargo, una cosa que sí sabemos es que en diversas verticales donde aplicamos otras técnicas de Machine Learning ya existen grandes cantidades de datos. Por lo tanto, si de alguna manera pudiéramos utilizar las técnicas de Online Reinforcement Learning que ya tenemos, podríamos salvar el problema que comentábamos recién. Aquí es entonces justamente donde aparece Offline Reinforcement Learning. Como lo mencionamos, esta técnica comprende aprender a través de un conjunto de datos fijos sin interacción con un ambiente. Y de hecho esto representa un requerimiento crucial para poder escalar Reinforcement Learning hacia otras aplicaciones del mundo real. Se considera de alguna manera que los métodos asociados a Offline Reinforcement Learning tienen el potencial de tender el puente entre lo que es el Reinforcement Learning más asociado a la academia o a la investigación pura y efectivamente las aplicaciones del mundo real. Bien, veamos. En este punto ya les dije, o ya me dijiste que sería interesante entrenar a los agentes utilizando datasets existentes sin la necesidad de interactuar con un ambiente, bla, bla. Ya, de eso ya lo conversamos. Ahora, la pregunta que surge inmediatamente es, ¿puedo utilizar los mismos algoritmos, técnicas, etcétera, que ya utilizaban la versión online de Reinforcement Learning? Bueno, la respuesta, como dice ahí, bastante claro, es que no es posible. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, las ideas fundamentales de los algoritmos sí se mantienen, por supuesto, pero no es posible aplicarlos tal como vienen, ¿sí? Si fuera de la cajita, como vienen en caja, no puedo usarlos. Es necesario adaptarlos para el nuevo escenario, ¿sí? De hecho, se ha probado que los algoritmos estándar de Reinforcement Learning aplicados así nomás para el caso offline, ¿sí? Divergen o directamente muestran un desempeño degradado para consultaciones online, ¿sí? Bueno, lamentablemente esto es más fácil de decir que de hacer, ya que surgen nuevas complejidades que vienen de la mano del propio escenario offline con el que estamos tratando. Acá solo les dejo algunas para que las tengan en consideración, pero la lista es bastante más larga. Vamos a comentarlas muy brevemente. Por una parte tenemos la forma de generación del dataset. El escenario más usual para hacer benchmarking de los algoritmos de Offline Reinforcement Learning implica hacer el supuesto de que los datos fueron generados siguiendo una única política de algún tipo, no importa cuál, ¿sí? Pero una única política. Sin embargo, este supuesto es muy difícil de sostener e inclusive casi que imposible de probar en la realidad.
y eso hace que los métodos de evaluación de desempeño, algo necesario, por supuesto, para saber si nuestra gente está aprendiendo o no, presenten problemas en este escenario offline. Existen métricas conocidas como OPE o OP, por Offline Policy Evaluation, pero no existe una estandarización o consenso sobre cuál utilizar para ese caso. Entonces, al final del día termina siendo tengo que mirar caso a caso para ver qué métrica elijo. Además, la aplicación de varias de estas métricas no es obvia. Otro problema que surge en el escenario offline es lo que se conoce como el error de extrapolación. Este es uno de los problemas más comunes y de hecho clave de Offline Reinforcement Learning. Se trata de un fenómeno asociado a algunos tipos de algoritmos llamados soft policy, como Q-Learning, donde se generan sobreestimaciones de la función de valor estado-acción de la que conversamos hace un rato. Estas sobreestimaciones o errores surgen debido a pares estado-acción que no están contenidos en el dataset, no están representados en el dataset a través del cual tiene que aprender la gente, y debido al hecho de que como no tengo un ambiente para hacer una exploración activa, ¿sí?, no se corrigen nunca esos errores. ¿Bien? Y finalmente tenemos lo que llamamos ahí como un asesino silencioso de Reinforcement Learning, que es la reproducibilidad. ¿Sí? Obviamente esto no es un problema exclusivo de Reinforcement Learning, sino que ocurre a lo largo de diversas áreas de Machine Learning. Sin embargo, en el caso de Offline Reinforcement Learning, es más complejo porque los nuevos algoritmos desarrollados son probados en condiciones no reveladas totalmente, ni basadas en benchmarks y frameworks existentes. Entonces, esto hace que se dude muchísimo del desempeño de un agente durante la implementación de modificaciones de un algoritmo. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que elegir necesariamente entre Reinforcement Learning o aplicarlo a casos interesantes del mundo real, digamos. La respuesta más honesta y la mejor que puedo darles yo, por lo menos, es que parecería que no es necesario elegir, pero aún está por verse. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, existen varios problemas abiertos dentro de lo que es Offline Reinforcement Learning. Por ejemplo, el de las métricas de desempeño que mencionaba recién. Mientras que la comunidad los resuelve, por supuesto existen algunas cosas que podemos hacer para poder usar las técnicas de Reinforcement Learning en problemas reales. La primera, y si quieren tal vez la más obvia, es construir ese ambiente que no tenemos para interactuar. Obviamente esto no es trivial y va en detrimento un poco de lo que mencionamos sobre la recolección de datos en el escenario online. La otra opción es desarrollar nuevos algoritmos que puedan lidiar con los problemas que comenté recién. Aquí les dejo apenas un listado de algoritmos que van en esta línea, varios de los cuales ya cuentan con implementaciones en código, o sea que ya existen, digamos. Entonces, estos algoritmos en sí comparten algunas características, ¿sí?, que son buscar evitar la sobreestimación de la función de valor, ¿sí?, ya sea mediante restricciones en el conjunto de acciones posibles o a través de mecanismos de regularización dentro de la estimación. Un detalle que sí me gustaría que noten de esta slide es que el año de publicación es bastante cercano a la fecha actual, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pueden ver que esto es realmente muy reciente y no ha llegado al mainstream aún. Como decía, siguen siendo problemas abiertos y se sigue estudiando muy efusivamente. Y nada más para dejarles un detalle de color, fíjense quiénes son los autores de los papers, ¿sí? Los que están más metidos en el mundo de Machine Learning en general, no tiene por qué ser de Reinforcement Learning, podrán reconocer a varios de los autores. De hecho, a Doina tuvimos el agrado de tenerla en una de las ediciones más recientes de equipo. Bien, bueno, ya llegando un poco a la parte final de la presentación, les dejo algunos tópicos de estudio actuales dentro de lo que es Reinforcement Learning, tanto online como offline. Por una parte, existe un creciente interés en el desarrollo de frameworks y benchmarks que permitan una mejor reproducibilidad y, finalmente, una comparativa más justa entre los diferentes algoritmos. Acá simplemente les dejo un par de casos bien interesantes, ambos con repos de GitHub disponibles para que utilicen y realicen sus propios experimentos. Por otra parte, también les dejo una técnica que implica algoritmos que pueden utilizarse tanto para el escenario online como offline. Esto es bastante nuevo y es bastante interesante. Lamentablemente no encontré ninguna implementación en código, me animaría a decir que no la tiene aún, ¿sí? Pero una cosa bien interesante es que se basa en un programa de AI,
decirlo en términos lo más genéricos posible, que se llama Mu0, desarrollado por DeepMind, que es si quieren, el sistema que aprendió a jugar a varios de los juegos clásicos, como el Go, el Atari, Yogi y ajedrez. Y lo interesante tal vez de esto es que lo hizo sin conocimientos previos de las reglas, como sí ocurría en otras versiones, ¿sí? En AlphaGo y demás. Eso es súper poderoso en mi humilde opinión. Bueno, finalmente también les dejo una disertación o una idea de algunos de los popes de AI, ¿sí? Donde discuten que la inteligencia y las habilidades asociadas a la inteligencia, algo cuya definición en sí se encuentra en permanente discusión, se reduce a la capacidad de maximizar una recompensa, parecido a como estábamos hablando en Reinforcement Learning hace un ratito. Es decir, una recompensa numérica o de algún tipo sería suficiente para explicar los comportamientos estudiados por la naturaleza y por la inteligencia artificial. De nuevo, fíjense quiénes son los autores, que no son cualquiera. Bueno, si todo esto les ha generado una enorme confusión, no se preocupen, no son los únicos. Sin embargo, si a pesar de esto logré despertar la curiosidad en ustedes, sí me gustaría dejarles algo más de valor tangible, digamos, basado un poco en mi experiencia y camino recorrido. No es un listado exhaustivo, por supuesto, no me atrevería, son solo algunos de los recursos que he utilizado en el pasado. Bueno, como comentaba, algunas de las cuestiones de Reinforcement Learning y particularmente de Offline Reinforcement Learning son un tanto ásperas, si se quiere, y difíciles de encaminar. Es bueno tener ciertas referencias y es por ello que les dejo algunas, y que son las que ven ahí, tanto de bibliografía, artículos que, en mi humilde opinión, son bastante reveladores, que me hubiera gustado tener cuando empecé con esto de Reinforcement Learning, investigadores de primera línea que están constantemente sacando cosas nuevas sobre Reinforcement Learning, algunos blogs y lo que me gusta llamar algunos héroes no reconocidos que saben ordenar la información, y finalmente unas code bases para que puedan empezar a jugar y a desarrollar sus propias aplicaciones. Bueno, bien, tanto Pasqui como un servidor queremos agradecerles el tiempo que han invertido en escucharnos. Esperamos que hayan disfrutado de la charla, se hayan llevado algo, por más simple que sea. Gracias también a Globan por permitirnos presentarles un pedacito de lo que es nuestra experiencia. ¿Sí? Para nosotros es un gusto hacerlo además en estas condiciones, nada menos que inaugurando una nueva oficina en Uruguay. Y bueno, finalmente, si les interesa todo lo que hemos presentado y les gustaría conocer más de estas temáticas, lo que estamos haciendo en Globant y también, ¿por qué no?, unirse a nosotros y a otros tantos y enormes data scientists que hay por la vuelta, pueden escribir a la dirección de correo que les dejamos en estas slides, ¿sí? Tanto las personales como la más corporativa. Quién sabe, algunos de ustedes podrían ser los próximos data scientists o lo estemos hablando en otra ocasión. Así que bueno, gracias.